Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Señorita, el carruaje está listo. ¿Le gustaría cambiarse primero? Mi doncella Beiling frunció el ceño preocupada, instándome. Al ver que seguía inmóvil, ella y mi otra doncella, Junquei, no pudieron evitar intercambiar miradas. Hoy hay un partido de polo, y él también estará allí. En mi vida anterior, me habría vestido con prisa, me habría puesto colorete y polvos, y habría salido con entusiasmo hace mucho tiempo. Ajusté la última puntada, envolviendo con cuidado las rodilleras de cuero que acababa de terminar de hacer. Los ojos de Beiling brillaron como incienso al preguntar de inmediato: «Segunda señorita, ¿piensa darle esto al segundo joven maestro Lu?» Hace unos días, Lucas Lu mencionó casualmente que se le enfriaban las rodillas al leer por la noche. Me apresuré a buscar los mejores materiales para hacerle rodilleras, y tardé varias noches en terminarlas. Pero en esta vida, no cometeré la tontería de intentar complacer a alguien que ya no me aprecia. No, guárdalo. La próxima vez que mi madre le envíe algo a mi hermano mayor, incluye esto, dije. Tras la insistencia de las criadas, me cambié de ropa a regañadientes y salí. En el carruaje Lunahong, sentada con la cabeza gacha y obediente, me dijo con voz suave: «Hermana segunda, ¿estás aquí?» Le respondí con una leve sonrisa: «Llego tarde», haciendo esperar a la tercera hermana. «¿Qué dices, hermana segunda? Es una suerte que me hayas sacado». Mantuvo esa actitud humilde y gentil. En mi vida anterior, su apariencia me cegó. ¿Quién hubiera imaginado que, bajo esa apariencia débil e inofensiva, albergaba sentimientos por mi esposo? Cuando llegamos al campo de polo, el lugar ya bullía de vítores entusiastas. Afuera se habían instalado varias carpas, y dentro jóvenes nobles de todos los géneros cabalgaban a caballo compitiendo con entusiasmo. Encontré la carpa de mi familia y me senté tranquilamente en el asiento principal. Luna también se sentó a mi lado. Quienes vinieron aquí eran todos de familias nobles y prestigiosas. En el campo 2 equipos competían ferozmente. Observé a los jóvenes con sus espléndidas túnicas, cabalgando con brillantez. Mis ojos se posaron involuntariamente en el más destacado. Lucas, el segundo joven amo de la familia Lu, controlaba el caballo con la mano izquierda, mientras sostenía el mazo de polo con la derecha, luciendo elegante y atractivo. Cuanto más me había enamorado de él en mi vida anterior, más lo despreciaba ahora. Aparté la mirada con frialdad, y de repente noté la mirada ardiente de Luna dirigida a Lucas. En mi vida anterior, fingía preocuparse por mí cuando estaba embarazada, visitándome a diario para ver cómo estaba. Pensé que era cariño fraternal, pero ella y Lucas ya tenían una aventura. A Lucas no le importaba el niño que llevaba en el vientre e insistió en casarse con Luna como su concubina. En su noche de bodas, me enojé tanto que me prematuré esa misma noche. Las criadas y la partera fueron a pedir ayuda, pero nunca regresaron. Yacía exhausta en la cama, oyendo las risas y la celebración del recibidor, sola en la fría noche. En esta vida, no les daré la oportunidad de volver a hacerme daño. Apreté los puños con fuerza, tomando una decisión en silencio. Cuando el incienso terminó de arder, el equipo de Lucas ganó y se llevó el premio. El siguiente premio era una piedra de entintar de calidad superior. En mi vida anterior, queriendo complacer a Lucas, participé personalmente en la competencia, gané y le entregué la piedra de tintero delante de todos, causando un gran revuelo. Solo muchos años después supe que a él nunca le importó en absoluto, incluso la dejó en un rincón acumulando polvo. Se me oscurecieron los ojos al decirle a Beiling que se preparara, quería entrar en el campo. Beiling me ayudó a atarme bien los protectores de brazos, agarré el mazo de polo y monté. Desde niño había sido hábil en equitación, tiro con arco, polo y juegos de pelota. Gané esta partida fácilmente consiguiendo la piedra de tinta sin despeinar. Entre los vítores de todos, tomé el tintero y me di la vuelta. Vi a Lucas de pie con otros jóvenes maestros. Los jóvenes maestros reían, guiñaban el ojo y se hacían señas. Algunos incluso empujaron a Lucas, aparentemente seguros de que le daría el tintero. Miré a su alrededor sin dudarlo. El rostro de Lucas y el de sus amigos reflejaban sorpresa.
Regresé a mi tienda y le entregué a Bai Ling la caja de madera que contenía la piedra de tintero. «Guarda esto para mí». «Sí, segunda señorita». Me quité las vendas de los brazos y tomé una taza de té para tomar un sorbo. En la tienda de al lado, las jóvenes hablaban de los apuestos jóvenes maestros en el campo. «¿De qué familia es ese joven maestro de negro?», preguntó una joven con un vestido amarillo. «¿Cuál?», preguntó una chica con vestido verde. «La que estaba detrás del segundo joven maestro Liu, no muy lejos». «Ah, ese es el hijo mayor de la familia Liu, el hermano mayor de otra madre del segundo joven maestro Liu». La dama de amarillo se sorprendió. «¿No es el nieto del general Sun Yuan, quien se unió solo al ejército?». «Así es». «¿No lo había visto antes, señorita?». La dama de verde se abanicó y suspiró. «Su porte es realmente excepcional. Es una lástima que no le haya ido muy bien. Tras 3 años en el ejército, solo es un instructor militar de 9º grado. Me temo que su ascenso será muy difícil». Miré con cuidado y vi al joven maestro, alto y apuesto, de pie en silencio detrás de Lucas. Era Alexander Liu. La madre de Alexander era hija única del general Sun Yuan. Perdió a su madre de joven, y su padre se casó posteriormente con la madre de Lucas, quien fue su segunda esposa. En mi vida anterior, tras mi matrimonio con la familia Liu, podía contar con los dedos de una mano las veces que nos vimos. Era 3 años mayor que Lucas, tranquilo. Dominado tanto en literatura como en artes marciales. La única lástima era que su carácter era demasiado directo, no sabía adular y su familia materna no podía ayudarlo. Hasta mi muerte él era apenas un subcomandante de 7º rango y nunca se había casado. Mi padre era viceministro del Tribunal de Revisión Judicial, y la familia Liu ostentaba el título de Marqués Bensin, transmitido de generación en generación. Ambas familias eran viejas amigas, y el matrimonio transcurrió sin contratiempos. En realidad debería haberme casado con el hijo mayor, Alexander, pero como su madre murió joven y no era valorado en la familia, mientras que mi madre y Lady Nai, la madre de Lucas, eran amigas íntimas en la intimidad, llevaban tiempo queriendo casarme con Lucas. Desde pequeña había decidido casarme con Lucas, que era 2 años mayor que yo. Todos los días me aferraba a él, llamándolo segundo hermano, y ahuyentaba a todas las chicas que querían acercarse a él. ¿Quién iba a decir que mientras la diosa tenía sueños, el rey no tenía corazón? A Lucas solo le gustaban las jovencitas gentiles y delicadas. Despreciaba mi carácter audaz y directo, se casó conmigo solo para complacer a su madre, mientras yo, ingenuamente, creía haber elegido a mi esposo ideal. Al regresar del hipódromo, me enteré de que mi padre ya se había marchado de la corte, así que le llevé la piedra de tintero para entregársela. Cuando mi padre se enteró del origen de la piedra, incluso se burló de mí. «¿Por qué no se la diste a tu segundo hermano, Liu?», sonreí con inocencia. «¿Por qué se lo daría?». Naturalmente las cosas buenas deberían darse primero para honrar a mi padre. Mi padre me acarició la cabeza con cariño, qué detalle tan ingenioso. En mi vida anterior, mi padre había enfermado gravemente de ira por el romance entre Luna y Lucas. Al volver a vivir, he visto a través de todo. Especialmente de aquellos que parecen justos por fuera, pero que por dentro son demasiado duros. No volveré a entregar mi corazón por error, causando dolor a mis seres queridos y alegrando a mis enemigos. Unos días después, la mansión celebró el cumpleaños de mi abuela. Me senté con mis parientes a beber vino. Después de 3 rondas un poco mareado, me disculpé y me fui con Bai Ling y Yun Kai. Salí al patio a tomar aire fresco para despejarme del vino. De repente oí voces no muy lejos, girándose hacia la puerta de la luna. Vi sirvientes y a un joven amo con brocado ayudando a Lucas a cruzar. El rostro de Lucas estaba sonrojado, sus pasos eran vacilantes, debía de estar borracho. El joven maestro Sen con su brocado, pareció encontrarme como un salvador, gritando a gritos «segunda señorita». El segundo joven maestro Liu está borracho y el vino le ha empapado la ropa. «Señorita, ¿podría llamar a algunas criadas para que lo ayuden a cambiarse y que la cocina prepare un plato de sopa para la resaca?». Recordé que en mi vida anterior, este encuentro ocurrió cuando me escabullí a escondidas para buscar a Lucas y lo vi borracho. No me importaba la reputación de una criada e insistí en cuidarlo.
Ahora quería estar lejos de Lucas y no quería involucrarme con él. Aunque se cayera borracho, no tenía nada que ver conmigo. Me volví con frialdad y le dije a una joven sirvienta, ¿oíste lo que dijo el señor Sen? Vete rápido. Dicho esto, hice una reverencia y me despedí del señor Sen. Lucas, asombrado, se llevó a mi sirvienta sin mirar atrás. Si hubiera sabido que esto pasaría, no habría salido. ¡Qué mala suerte! Estaba a punto de volver a mi habitación cuando de repente oí pasos detrás de mí. Señorita, espere, por favor. La voz fría, con un dejo de reproche, era la de Lucas. Al oír una voz tan fuerte, no parecía estar borracho en absoluto. Me volví molesto y pregunté con frialdad, ¿qué quiere el segundo joven amo? No me atrevería a dar instrucciones. Se apoyó en un melocotonero cercano. Aunque había estado bebiendo, aún conservaba 7 u 8 partes de su lucidez. Sonrió con frialdad. Parece que la segunda señorita me trata con demasiada frialdad. Segundo joven maestro Lu, diga directamente lo que quiera. Me dio asco incluso intercambiar una palabra más con él. Recientemente en el campo de polo, la segunda señorita me ha tratado con frialdad. Hoy al verme borracho tú también te marchaste. No sé qué he hecho mal para que la segunda señorita me odie tanto. Sus palabras me hicieron parecer desalmada. Si no lo conociera tan bien, podría haberme creído irrazonable. Pero, ¿qué lugar ocupaba yo en su corazón? Sonreí fríamente en respuesta. Antes, Emily era joven e ignorante y molestaba constantemente al segundo joven amo. Espero que me perdones. Ahora que ambos somos mayores y deberíamos estar hablando de asuntos matrimoniales, debemos mantener la debida distancia entre hombres y mujeres. Si el segundo joven amo tiene alguna instrucción, por favor, envíe a alguien para que la transmita y así evitar que otros la vean y dañen nuestra reputación. Mi respuesta lo dejó sin palabras. Segundo joven amo, debo regresar a mi habitación. Por favor, deja que Emily se vaya. Dejé de sonreír falsamente, me di la vuelta y me alejé. Apenas di unos pasos, oí su risa fría y su burla detrás de mí. Esta estrategia de retroceder para avanzar es realmente ingeniosa. No pude soportarlo más y me di la vuelta, forzando una sonrisa. Segundo joven amo, debe ser el vino el que habla. Haz que Sikin te traiga rápidamente una sopa para la resaca. La borrachera daña el hígado. El segundo joven amo debería cuidar de tu salud. No quise mirarlo ni un segundo más y corrí de vuelta a mi patio. Retroceder para avanzar. ¿De verdad se creía un tesoro? Bueno, fue culpa mía en mi vida anterior por no tener respeto por mí mismo, haciendo que Lucas se creyera el cielo y la tierra. Lucas parecía un hombre de oro por fuera, pero por dentro era un desastre y su madre, Lady Ni, también era una hipócrita con un corazón malvado. Antes, por respeto a la amistad entre nuestras familias, Lady Ni me toleraba un poco. Pero sus tías y parientes femeninas no eran fáciles de tratar. En mi vida anterior, me casé con un miembro de la familia Lu y sufrí muchos agravios por su parte, pero por Lucas, lo soporté voluntariamente. En esta vida, prefiero casarme con un hombre verdaderamente sencillo y honesto que meterme en su guarida de tigres y lobos. Calculando las fechas, renací a los 15 años. En un año tendría que casarme con un miembro de la familia Lu y morir a los 19. Para cambiar mi destino de casarme con Lucas, debo hacer planes de inmediato. Tengo bastantes tierras de cultivo en las afueras de la capital, decenas de acres de buenos campos, además de fincas y tiendas, todo parte de la dote que prepararon mis padres. En mi vida anterior, Lucas pasaba todos los días en los aposentos del placer, apostando, lo que le ocasionó enormes deudas. Temiendo el castigo de su padre, vendí insensatamente mis bienes para cubrirlo. En esta vida, me aferraré a mi dote y usaré mi juventud para encontrar maneras de generar ingresos y tener más capital para defenderme en el futuro. Al ver que se acercaba el verano, me disfracé y tomé un carruaje para inspeccionar mis campos y jardines. Me puse un sombrero con velo y caminé hacia los arrozales dorados que ondeaban como olas. Previamente había enviado una carta para informar al administrador a cargo de las tierras de cultivo. Ahora me esperaba junto al campo para acompañarme e informarme sobre la cosecha. Al ver a unos agricultores atrapando insectos en los campos, pregunté si había langostas. El mayordomo se secó el sudor y respondió respetuosamente:
Al informar a la segunda señorita, descubrimos larvas a principios de este mes, pero no podemos eliminarlas todas, cada vez hay más. De repente recordé que en mi vida anterior también hubo una plaga de langostas. Miles de acres de tierra fueron destruidos y no se cosechó ni un solo grano. Más tarde investigué libros y encontré varios métodos efectivos para eliminar las langostas. Le di instrucciones al mayordomo, dividiera los campos en 2 partes e inundara un lado, ya que a las langostas no les gusta el agua. También planté guisantes, sésamo y otros cultivos que no les gusta comer. Por último, que la gente compre patos para que se coman las langostas antes de que puedan volar. Una vez que los patos estén gordos, se pueden vender por dinero, matando 2 pájaros de un tiro. Excelente, excelente. La segunda señorita es realmente brillante, este anciano lo ha memorizado todo. El mayordomo asintió continuamente. Le di más instrucciones, también puede compartir estos métodos con otras familias campesinas y decirles que se preparen con anticipación. Si hay una plaga de langostas, el daño no se limitará solo a mis propiedades. Miré hacia arriba a mis tierras, de poco más de 200 acres. Al pie de la montaña había otra gran extensión de buenos campos, pero no sabía de quién eran. ¿De quién son esos campos?, pregunté con indiferencia. Reportando a la segunda señorita, pertenecen a un mayordomo de apellido Son. El mayordomo respondió con sinceridad, he oído que solo los administra para el dueño, probablemente el amo no quiera aparecer. No pregunté más, di una vuelta y luego regresé al carruaje. El carruaje acababa de llegar a un camino de montaña cuando, de repente, se oyeron fuertes gritos. El carruaje se detuvo. El conductor tartamudeó: «Va. ¿Qué quieren?» Oí la voz de un hombre rudo: «Dejen el peaje si quieren pasar». ¿No se estaban robando bandidos de la montaña? El corazón me dio un vuelco. Bai Ling y Jin Kui estaban tan asustados que se desplomaron en los asientos. Esta vez solo había traído un conductor y una joven sirvienta, las demás eran mujeres débiles. Temía que escapar fuera difícil. Soy alguien que ya ha muerto creyendo que la vida y la muerte están determinadas por el destino. Ante esta situación, me tranquilicé de inmediato. Grité con claridad hacia afuera: «Héroes, si solo se trata de dinero, esta joven lo dejará todo. Espero que no lastimen a nadie». Al oír mi voz, los bandidos de la montaña que estaban afuera comenzaron a discutir con entusiasmo. «Hay una joven en el carruaje, su voz suena muy agradable. Sáquenla y echemos un vistazo». Dicho esto, empezaron a subir al carruaje. El conductor y el sirviente intentaron detenerlos desesperadamente. Un bandido corrió hacia la ventana del carruaje con la intención de levantar la cortina. Bai Ling y Jin Kui gritaron desgarradoramente, aferrándose frenéticamente a las cortinas con las manos y los pies. En medio del caos exterior, se oyó de repente un grito desgarrador. Era la voz del bandido que había exigido el peaje. Entonces se oyó una voz masculina, profunda y potente, robando a plena luz del día. ¿Acaso no respetan la ley? Mientras le daba vueltas a esta voz, oí a los bandidos maldecir a gritos, seguido de los sonidos de una intensa lucha. Incapaz de resistirme, levanté ligeramente la cortina para echar un vistazo. Vi a un hombre con un bastón tallado en forma de dragón luchando contra 5 bandidos. El bastón en sus manos se movía como un dragón nadando, apareciendo y desapareciendo, moviéndose de arriba a abajo, impidiendo que cualquier bandido se acercara. Los golpearon y los dispersaron. El hombre se dio la vuelta y al ver su rostro con claridad, me quedé atónito y de inmediato bajé la cortina. Era Alexander. Los bandidos lloraron como si sus padres hubieran muerto y huyeron rápidamente. El conductor no dejaba de hacer reverencias y agradecer a Alexander, con palabras llenas de gratitud. «Gracias por salvarnos la vida, benefactor». No pude mostrar mi rostro, así que solo pude sentarme en el carruaje y expresar mi agradecimiento. «Gracias, gran héroe, por su ayuda. Esta joven nunca olvidará esta generosidad y seguro que algún día la recompensará». Alexander respondió con justa dignidad: «Ver la injusticia y ayudar es solo un pequeño esfuerzo. Señorita, no se preocupe. Me despido». Me asomé sigilosamente por la rendija de la cortina, y lo vi guiando a un asistente hacia las profundidades del bosque. No esperaba encontrarme con Alexander aquí, pero no sabía qué asuntos lo traían.
Así que no tuve tiempo de ocuparme de sus asuntos. No me quedaban muchos días. El tiempo pasaba, y cada día me dedicaba a estudiar cálculos y a llevar la contabilidad. Siempre que me sobraba dinero compraba de inmediato más terrenos y tiendas. Sabía que 3 años después, las pequeñas tiendas de la calle Bitestone prosperarían, así que me arriesgué a comprar una hilera entera de tiendas con fachada a la calle. Gracias a los ingresos por el alquiler de tiendas y fincas, pedí una parte para prestar y también acumulé bastante oro. Cada día ocupado con estos asuntos me sentía profundamente tranquilo. Pasaron 2 meses, y un día mi madre me llevó con determinación a las afueras, al templo del jardín de melocotones, para quemar incienso y orar por bendiciones. El templo del jardín de melocotones era famoso por sus abundantes ofrendas de incienso y era conocido por su eficacia para orar por matrimonios. Muchos hombres y mujeres solteros solían venir allí con sus familiares a orar. Al principio pensé en buscar una excusa para negarme, pero recordé que en mi vida anterior, mi madre también me había llevado al templo del jardín del durazno y por casualidad me encontré con Lady Nay, la madre de Lucas. Aquella vez, en cuanto vi a Lucas me sentí como una abeja para Honey, aferrándome a él. Me recogió una flor de hibisco por el camino mientras hacíamos turismo. Me conmovió hasta las lágrimas, pensando que él también sentía algo por mí. ¿Quién diría que era su truco habitual? Innumerables criadas de la casa habían recibido flores que él había cortado. Pero tontamente me creí especial y prensé la flor que me dio para guardarla como recuerdo, colocándola junto a mi cama para mirarla todos los días. Al recordar las tonterías que cometí en mi vida anterior, me sentí avergonzado y divertido a la vez. Incapaz de negarme a mi madre, ideé un plan e invité deliberadamente a Luna a acompañarme. Cuando mi madre subió al carruaje y descubrió que Luna también estaba allí, abrió los ojos de par en par, sorprendida. Antes de que pudiera decir nada, la tomé de la mano y le expliqué con dulzura: «Mamá, la tercera hermana se sentía sola en casa, así que tu hija la trajo. Tener más gente con quien charlar y reír en el camino es más divertido». Mamá me miró pero no dijo nada más. Al llegar a la puerta de la montaña del templo del jardín del melocotón, vimos el carruaje del marqués Bensin. Madre y Lady Ni conversaban íntimamente mientras yo permanecía detrás, sonriendo alegremente, pero sin mirar a Lucas. Mis ojos recorrieron la zona y vi a Luna, que tímidamente miraba de reojo a Lucas, quien lo miraba con recelo. Sonreí con frialdad y seguí a mi madre escaleras arriba con calma, tras quemar incienso. Las 2 madres querían encontrar al maestro del templo para que interpretara la fortuna, dejándonos libres para pasear. Un joven taoísta nos contó que tras el bosque había un manantial de aguas cristalinas y dulces. Muchos devotos solían traer botellas para recoger agua, y deberíamos ir a verlo también. Ya sabía que también se recogía una rama de hibisco en el bosque. Las 2 madres nos dijeron con alegría que lleváramos agua de manantial. Los sirvientes y criadas preparaban botellas y jarras, uno tras otro para ir a buscar agua. Disminuí el paso deliberadamente, dejando que Luna y Lucas se adelantaran. A mitad de camino, me tambaleé de repente hacia un lado. ¡Ay, Dios mío! Bai Ling y Yunkui me atraparon rápidamente. Lucas miró hacia atrás sorprendido mientras que Luna, con el rostro preocupado, se acercó corriendo y preguntó: «Segunda hermana, ¿qué pasa?» «No es nada. Solo me torcí un poco el tobillo», dije abanicándome con calma. Bai Ling y Yunkui me ayudaron a sentarme en una roca junto al camino. Les dije a Luna y Lucas: «Me sentaré un momento y estaré bien. No tienen que preocuparse por mí». «¿Cómo es posible?» «Me quedaré con la segunda hermana», respondió Luna con dulzura. Si no hubiera visto su verdadero rostro, me habría conmovido esta preocupación. El odio en mi corazón se hizo más fuerte, pero mi sonrisa se hizo aún más brillante. «Gracias, tercera hermana, pero estoy bien. Vayan a buscar el agua del manantial, no se demoren. Recuerda traerme mi ración». Le pedí a Bai Ling que le diera la botella a la criada de Luna. Aunque dijo que quería quedarse conmigo, al oír esto fingió arrepentirse por unas palabras y se fue con Lucas. Antes de irse, Lucas me miró varias veces. Sonreí y les hice señas para que entraran al bosque. Cuando se alejaron, me levanté de inmediato como si nada hubiera pasado. «Vamos», les dije a las criadas que seguían mirándome con asombro.
Junqui tartamudeó, segunda señorita, su pie no está. Bai Ling la empujó con astucia, indicándole que se callara. Encontré un pabellón de descanso y les pedí a Bai Ling y a Clon que prepararan té. Mientras tomaba té caliente disfruté del bosque montañoso, un paisaje lleno de colores otoñales. Unos 3/4 de hora después, Lucas y el grupo regresaron y vieron una flor de hibisco rosa fresca prendida en el cabello de Luna. Sonreí y dije, esa flor en el cabello de la tercera hermana le sienta de maravilla. Me recuerda a la frase, ningún hibisco puede compararse con el maquillaje de una belleza. Hermana segunda, deja de burlarte, dijo Luna, bajando la cabeza tímidamente. No pregunté de dónde venía la flor, solo sonreí e hice que Bai Ling usara el agua del manantial para preparar té. Lucas y Luna se sentaron a tomar el té. Los elogié deliberadamente por su perfecta compatibilidad en temperamento y apariencia, lo que provocó que Lucas me fulminara con la mirada varias veces, mientras que Luna, avergonzada aún más, se sonrojó, incapaz de decir palabra. De regreso, Lucas habló de repente, segunda señorita, ¿puedo tomarme un momento para hablar con usted? Adiviné lo que quería decir, probablemente algo como, ¿qué está planeando o a qué juega? Sonreí con indiferencia y respondí, segundo joven amo, hable directamente. Miró a todos a su alrededor, indicándoles que se alejaran. Los detuve diciéndoles, no tienen por qué irse. Un caballero no habla en la sombra. Luna y los sirvientes se miraron mientras Lucas apretaba los dientes y preguntaba, ¿qué planeas? De hecho, lo conocía como un gusano a la madera. Respondí sin cambiar de expresión. No planeo nada en absoluto, segundo joven amo. Si solo quieres repetir estas frases sin sentido, Emily pide despedirse. No puedo acompañarte más. Dicho esto, me di la vuelta y me fui con elegancia. ¿Qué estaría planeando? Simplemente esperaba que Lucas y Luna se convirtieran pronto en pareja. Cuando una tortuga se encuentra con otra, ambas se encuentran complacientes. Un caballero ayuda a otros a cumplir sus deseos. Originalmente Luna era la persona más indicada para componer poesía y admirar la luna con él. La única lástima era que al haber nacido de una concubina, querer casarse con un marqués como esposa principal era una quimera. Ninguna mujer de nuestro clan se había convertido jamás en concubina por voluntad propia. Si no fuera tan arrogante, podría encontrar una familia decente para ser su esposa legítima. Ya no quería preocuparme por ellos. Los asuntos de mi vida anterior fueron culpa mía por entregarme mal, lo que me trajo sufrimiento. No podía culpar a los demás. Tras renacer, nunca pensé en vengarme. En esta vida, solo quiero vivir para mí. Pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando no me afecte. En un abrir y cerrar de ojos, pasó el otoño y llegó el invierno. En menos de 2 meses sería año nuevo. Como de costumbre, fui a la casa de empeños a revisar los libros de cuentas. El tesorero y yo estábamos calculando en la trastienda, cuando de repente se oyó un fuerte alboroto en la entrada. Hice una pausa para escuchar desde afuera. El encargado del mostrador dijo, joven amo, el comprobante de empeño indica claramente 3 tiras de monedas en blanco y negro. Ese día incluso lo conté con claridad para que lo viera. Ahora dices que es corto, quién sabe si a tu vieja se le cayó en el camino. Una voz masculina enfadada replicó, mi nodriza solo trajo 2 cuerdas y 800 monedas. Dijo que le dijiste que eran 2 cuerdas y 800. No sabe leer, claramente la engañaste. El encargado del mostrador no se arrepintió. ¿Dices que la engañamos? ¿Tienes testigos o pruebas? El hombre dijo furioso, la testigo es mi nodriza. El dinero que trajo sigue intacto. Ahora quiero recuperar su horquilla. Dígame cuánto debo pagar. Por supuesto, debe pagar exactamente como se indica en el comprobante de empeño. El tesorero escuchó el alboroto y se apresuró a mediar con palabras amables. Joven amo, por favor, cálmese. Al oír esa voz masculina, me resultó familiar, así que me asomé por la rendija de la puerta. El que discutía, rojo de ira, con el encargado del mostrador era nada menos que Alexander. A su lado había una anciana de cabello completamente blanco secándose las lágrimas mientras decía, joven amo, déjelo pasar. Es culpa de este viejo sirviente, de su mala vista y sus manos temblorosas. No tenemos por qué discutir con ellos.
Alexander apretó los dientes, pero aún así dijo: nodriza, aunque el dinero no sea mucho, no podemos soportar esta injusticia. Los negocios deben ser honestos. ¿Cómo pueden confundir lo blanco con lo negro y engañar de forma tan escandalosa? Al ver que el encargado del mostrador estaba a punto de discutir con él de nuevo, el tesorero se apresuró a mediar. Ya entendía la situación con claridad. La última vez Alexander me salvó, y yo estaba pensando en cómo corresponderle su generosidad. Mientras seguían discutiendo, llamé a Bai Ling y le dije: ve y dile al tesorero Wang que este joven amo es un conocido mío. Dile que le devuelva inmediatamente la horquilla a esa anciana. Sí, segunda señorita. Bai Ling salió y le susurró unas palabras al oído al tesorero Wang. Al oírlo, el tesorero sonrió de inmediato y le dijo al dependiente que tomara la horquilla y se la devolviera a la anciana. Alexander quería darle 2 cuerdas y 800 monedas al tesorero, pero no se atrevió a aceptarlo, limitándose a decir que era un regalo de nuestro amo al joven amo. ¿Wu es tu amo?, preguntó Alexander. El tesorero Wang fue astuto y, como era de esperar, no reveló mi identidad, simplemente sonrió sin responder. Alexander desvió la mirada hacia Bai Ling, haciéndola temblar y retroceder rápidamente hacia mí. Al final dejó las 2 cuerdas y las 800 monedas, tomó la horquilla y se fue con su nodriza. No pude evitar suspirar. Recordando cómo Lucas malgastaba el dinero, yendo a los barrios de placer y bebiendo, recompensando con indiferencia docenas de monedas de plata, y allí estaba Alexander, el legítimo hijo mayor de la familia marquesa, discutiendo sin parar por 200 monedas. No sabía por qué su nodriza tuvo que empeñar la horquilla, pero pensándolo bien, debía ser porque andaban cortos de dinero y la necesitaban con urgencia. El trato que la familia marquesa daba a su hijo mayor era realmente injusto, haciendo que otros los menospreciaran. En esta vida, sentía aún más claramente que Lucas era solo un playboy. ¿Cómo podía compararse con el porte de Alexander? En mi vida anterior, estaba completamente ciega por haber amado a ese inútil. En cuanto llegué a casa, mi madre me mandó a buscar. Me preguntó amablemente por mí un rato y luego me dijo: Emily, hace unos días me encontré con Lady Nai, y me contó lo que pasó entre tú y Lucas. Al oír esto me sentí inquieto al instante, nada bueno, tal como lo esperaba. Mamá continuó: creo que la próxima primavera cumplirás 16 años, Lucas 17, una edad perfecta. Es hora de hablar de matrimonio. Lo que tenía que venir, por fin llegó. Respiré hondo y mantuve la calma, diciendo: el hijo mayor de la familia marquesa aún no se ha casado. Si el segundo se casa primero, ¿no se rumoreará? Mi madre se secó la comisura de los labios con el pañuelo, sonriendo. También le dije esto a Lady Nai. Dijo que el hijo mayor está en el campamento militar, aquí, y no regresa a casa. Aunque quisiéramos concertar su matrimonio, no podríamos. Además, ya conoce su situación. ¿Qué familia de igual estatus estaría dispuesta a casar a su hija con él? No podemos hacer que Lucas lo espere soltero para siempre, ¿verdad? Pensé, no volver a casa es bueno. 2 personas en lugares distintos, sin molestarse. Incluso esperaba que mi futuro esposo fuera alguien que estuviera tan a menudo fuera. Mientras yo estaba absorta en mis pensamientos, mi madre seguía divagando. El año que viene Lucas también tiene que presentarse a los exámenes imperiales. La esposa de la marquesa dice que deberíamos buscarle una joven que lo cuide, modere su temperamento y le ayude a concentrarse. Tú y Lucas crecieron juntos y se conocen a la perfección. Se sentiría más cómoda confiándote a Lucas. Nos conocemos al dedillo, reí fríamente en mi corazón. En mi vida anterior, tras casarme con la marquesa, descubrí que tenía a un grupo entero de camareras en su habitación. Ninguna criada de la casa, con algo de belleza, podía evitar tener relaciones turbias con él. La esposa de la marquesa dirigía la casa con mucha severidad, y los sirvientes no se atrevían a decir ni una palabra, así que todos los demás pensaban que Lucas era solo un jovencito juguetón, nada más. Después de casarme con él, para ayudarlo a concentrarse en la preparación de los exámenes, me hice la mala incontables veces, echando a todas las mariposas y abejas de su habitación, lo que hizo que los demás me llamaran celosa y cruel. Tantas noches me quedé despierto con él estudiando a la luz de la lámpara, pasando incontables días y meses difíciles. Ya ni siquiera puedo recordarlo con claridad. Luchó mucho solo para aprobar el examen provincial,
pero era arrogante al respecto. No solo fue desagradecido conmigo, sino que aprovechó la oportunidad para conseguir más doncellas y concubinas. Incluso se ganó el favor de una joven cantante llamada Suixian como recompensa. Originalmente Suixian no tenía las cualidades para ser concubina y no podía entrar en la casa, así que se convirtió en su amante externa. Más tarde Suixian quedó embarazada y acudió a la casa exigiendo reconocimiento. La esposa de la marquesa la golpeó con un palo, lo que provocó que Suixian abortara y su cuerpo quedara gravemente dañado. Posteriormente fue vendida a traficantes de personas. A pesar del trágico final de Suixian, Lucas solo estuvo triste 2 días antes de continuar con sus juergas nocturnas, lo que me hizo darme cuenta de que era una persona despiadada y fría. Mi madre seguía hablando del matrimonio, diciendo que después de Año Nuevo invitaría a la casamentera a proponerle matrimonio formalmente. Acepté sin reservas, todo será como mi madre disponga. Pero en mi corazón, hacía planes en secreto. Casarme con Lucas sería como pedirme que muriera de nuevo, eso jamás ocurriría. Inmediatamente le pedí a Bailin que buscara a alguien que rastreara los movimientos de Lucas. 2 días después me informó que Lucas había ido hoy al pabellón de las 100 flores, bebiendo alegremente con varias cantantes, incluida Suixian. Recordé claramente que Suixian tampoco era una persona amable. Se había involucrado con muchos jóvenes maestros, con la esperanza de que alguien la redimiera y la tomara como concubina para cambiar su vida. Entre los jóvenes maestros que la perseguían se encontraba uno de apellido Bai. Su familia regentaba tiendas de telas y era bastante adinerada, conociendo a muchos funcionarios de la corte. Era una persona arrogante y salvaje, a menudo se le oía emborracharse y pelear en las calles, siempre usando el dinero para resolver problemas. En mi vida anterior, cuando Suixian se embarazó buscando a Lucas y la echaron, una vez lloró con pesar diciendo, si lo hubiera sabido, habría elegido al maestro Bai. El maestro Bui al menos tiene conciencia y me daría estatus. El maestro Bui, en sus palabras, era ese joven maestro Bui. Muy bien, pensé, el anzuelo está listo, a ver si pican. Un día, oí que Lucas había ido al pabellón de las 100 flores otra vez a beber con Suixian, así que le pedí a Bailin que enviara a alguien para informar al maestro Bui. Esa noche me acosté temprano y dormí profundamente sin soñar. A la mañana siguiente fui a la habitación de mi madre a desayunar. Su nodriza de confianza, Nanny Zhou, entró corriendo y le susurró algo al oído. La expresión de mi madre cambió de inmediato y la regañó, ¿es esto cierto? Explícamelo con claridad. Agucé el oído para escuchar. La niñera Zhou dudó mirándome. Entonces bromeé, ¿qué es tan importante que ni siquiera yo puedo oír? La niñera Zhou rió con torpeza. No es nada, solo asuntos desagradables. Esta vieja sirvienta teme ensuciarle las orejas a la segunda señorita. Su madre se secó la comisura de los labios con su pañuelo con la dignidad de una matriarca, diciendo, díselo a la niña, tarde o temprano lo sabrá. La niñera Zhou balbuceó, anoche el segundo joven amo de la casa del marqués Wengxin se peleó borracho con otro joven amo. Desafortunadamente alguien resultó herido. No podía confiar en sus palabras, no creía que el asunto fuera tan simple. ¿Estaba gravemente herido? Lo probé. Este viejo sirviente no lo sabe, solo escuchó que la familia del otro joven amo no lo dejará pasar y planea presentar cargos ante las autoridades. O actué con indiferencia. Mi madre pensó que estaba preocupada por Lucas y me consoló. Probablemente se topó con unos rufianes que sabían que Lucas pertenecía a la casa del marqués y causaron problemas a propósito para extorsionarlo. Estos asuntos se pueden resolver con algo de plata. No pensé que el maestro Boy lo dejaría pasar tan fácilmente. Solo esperaba para ver el espectáculo. Los enviados a investigar regresaron rápidamente para informar de la situación. Anoche el maestro Boy fue al pabellón de las 100 flores y se peleó con Lucas por Suixian por celos. Lucas, que había estudiado artes marciales durante varios años y tenía buenas habilidades, le rompió el brazo a la otra parte. La familia Boy lo escoltó de inmediato a la prefectura de Kaifeng para informar a las autoridades. El prefecto, sabiendo que el responsable de la lesión pertenecía a la casa del marqués Wengxin, no se atrevió a actuar con descuido y lo detuvo temporalmente en espera de juicio. La casa del marqués Wengxin tenía una reputación célebre, incluso un asunto insignificante podía sacudir toda la capital.
El marqués quería usar dinero para llegar a un acuerdo privado, pero la familia Boy se negó rotundamente a ceder, insistiendo en llevar a Lucas a los tribunales. En ese momento ambas familias armaban un escándalo en la oficina gubernamental, sin que ninguna cediera. Al principio mi madre no se lo tomó en serio, pensando que era un asunto trivial. Pero cuando la demanda se extendió por toda la capital y el marqués y su esposa tuvieron que correr por todas partes pidiendo favores, finalmente se dio cuenta de que la situación no era buena. ¿Qué debíamos hacer? Mi madre le preguntó a mi padre, si Lucas va a la cárcel, ¿no podría participar en los exámenes imperiales? Mi padre, como viceministro del Tribunal de Revisión Judicial, comprendió naturalmente la historia interna. Respondió, ocúpate de tus propios asuntos y deja de preocuparte por los asuntos de los demás. Madre suplicó en voz baja. Esposo, ¿no se te ocurre cómo ayudar a Lucas? Después de todo, podría ser tu futuro yerno. Padre dijo con severidad, ¿qué sabes tú? Aquí en la capital imperial, bajo el yugo del emperador, sobre todo en momentos como este, debemos evitar aún más las sospechas. Si intervengo, otros lo usarán en mi contra para criticarme. Mi madre insistió, esposo, los verdaderos sentimientos se revelan en tiempos difíciles. ¿De verdad podemos quedarnos de brazos cruzados sin ayudar?, dijo mi padre, irritado, qué pensamiento tan femenino. Si quien causa problemas hoy es de la familia Jian, ¿se involucraría la casa del marqués? El yerno, el suegro, el bea, ni siquiera el matrimonio está decidido. Me escondí tras el biombo oyéndolo todo. Padre tenía toda la razón, el delito de agresión y lesiones de Lucas estaba más que claro. Nuestra familia siempre había mantenido una reputación limpia, y no encubríamos ninguna falta. Madre aún no se había dado por vencida y seguía intentando persuadir a padre, pero Lady Nai, de la casa del marqués, ya había decidido invitar a la casamentera después de Año Nuevo para proponerle matrimonio formalmente. Emily, de nuestra familia, siempre le ha tenido cariño a Lucas. Los dos niños se casarán tarde o temprano. Al ver que se presentaba la oportunidad, salí. Tras hacer una reverencia a ambos padres, hablé con seriedad ante sus miradas de sorpresa. Tu hija no quiere casarse con el segundo amo Liu. Antes de que mi madre pudiera regañarme por escuchar a escondidas, preguntó presa del pánico, ¿de qué tonterías estás hablando, niña? Madre, el segundo amo Liu tiene un grupo de camareras en su habitación y visita con frecuencia los aposentos de placer, entregándose al romance. Tu hija no se atreve a aceptar un marido así. Expuse con franqueza la verdadera cara de Lucas. Mi madre no lo creyó y preguntó, ¿quién te contó esos falsos rumores? Tú y Lucas crecieron juntos. Su carácter, quizá los de afuera no lo conozcan, pero tú no. Seguramente son calumnias de gente envidiosa que difunde disparates. Madre, no hay muro en este mundo que no deje pasar el viento. Si no me cree, puede buscar a alguien de confianza para preguntar entre los sirvientes de la casa del marqués. Juro por Dios que su hija no se ha inventado ni una sola frase. El segundo joven maestro Liu ha cometido bastantes actos vergonzosos. Todos en la casa del marqués lo encubren por temor al poder de Lady Nai. Mi madre se quedó sin palabras ante mis palabras, mi padre guardó silencio. Seguí condenándolo. Incluso embarazó a su criada personal, y luego la esposa del marqués la obligó a abortar, causándole la muerte. Aunque tu hija tuviera un coraje inmenso, no me atrevería a bromear sobre asuntos de vida o muerte. Supe esto en cuanto me casé con un miembro de la casa del marqués en mi vida anterior. En aquel entonces estaba como hechizada, todo en él me parecía bueno. Incluso maldije en secreto a esa criada, calificándola de desvergonzada por seducir al joven amo, diciendo que merecía tal castigo. ¿Quién iba a pensar que años después yo también correría un destino similar? Qué irónico, ¿cómo es posible? Mi madre se esforzó por articular una sola frase. Mi padre intervino, yo también he oído hablar de este asunto, la familia de esa criada quiso presentar una denuncia, pero la familia Liu la silenció con dinero. Mi madre estaba tan asustada que no podía callar. Papá suspiró. Pensé que solo eran rumores, pero resultó ser cierto. Mamá por fin recuperó la voz, pero nuestra familia y la familia Liu siempre han tenido buena relación. Ya se están preparando para proponer matrimonio. Si nos distanciamos ahora, ¿no nos llamarán despiadados e ingratos? Respondí rápidamente,
la familia Liu no solo tiene a Lucas. Si las dos familias quieren casarse, no tiene por qué ser con él. Tanto la madre como el padre quedaron atónitos. La madre no lo podía creer y volvió a preguntar: ¿qué quieres decir? Si la madre insiste en casar a tu hija con la familia Liu, entonces déjame casarme con su hijo mayor. Dije con ligereza, lo que hizo que las expresiones de ambos padres cambiaran. ¿De qué tonterías estás hablando?, dijo mi madre, enfadada, golpeando la mesa con la mano. ¿Estás loco? El hijo mayor de la familia Liu no es diferente a un sirviente de la casa. Si me caso con él, ¿no se reirán de nosotros? De hecho, si tuviera que elegir, preferiría no casarme. Pero en esta situación, sin más opciones, casarme con Alexander era lo mejor que se me ocurría. ¿Casarme con Lucas no sería también motivo de burla?, pregunté. Ya que se reirían de nosotros de todas formas, mejor elegiré a alguien que me parezca agradable. Mamá se sorprendió. ¿De verdad te gusta el hijo mayor de la familia Liu? No se trata de si me gusta o no. Respondí con claridad. Pero entre él y Lucas prefiero elegirlo. Su madre no podía aceptar que su yerno hubiera cambiado de Lucas a Alexander. Para ella, esto no era diferente a cambiar perlas por guijarros, dijo de mala gana. El asunto de Lucas aún no está concluido. Si logra escapar de este incidente, tal vez se arrepienta y cambie su carácter. Más adelante, cuando apruebe los exámenes y se convierta en un alto funcionario, ¿quién recordará estos asuntos desagradables? ¿Se reconciliará? Reí fríamente para mis adentros. Madre, los ríos y las montañas pueden cambiar, pero la naturaleza es difícil de cambiar. Dije con decisión. Quienes carecen de virtud, por muy alto que lleguen, eventualmente caerán. Hablé con la naturalidad del agua que fluye o de las nubes que se desplazan. Madre, no menosprecies al hijo mayor de la familia Liu. Los antiguos decían, no desprecies a los jóvenes y pobres. Tiene una posición sólida en el ejército. Además, es el hijo mayor legítimo de la casa del marqués. Ahora que la reputación de Lucas está arruinada, cuando el marqués fallezca, ¿quién sabe quién heredará el título? Mi madre guardó silencio absoluto al oír esto. De hecho, estaba tumbado con los ojos abiertos. El ascenso de Alexander no fue nada fácil, pero no me importaba. Aunque siguiera siendo un funcionario menor toda su vida, yo aún tendría suficiente dinero para vivir en paz sin preocuparme por la comida ni la ropa. Si me traicionaba como su hermano, aún tendría la capacidad suficiente para protegerme. Su padre, que había guardado silencio desde el principio, ahora expresó su acuerdo. El hijo mayor de la familia Liu, aunque su posición militar no es alta, todos sus camaradas lo elogian por su honestidad y generosidad, un valiente general que sin duda alcanzará grandes logros en el futuro. Así es. Tu hija valora su integridad. Al ver a papá hablar bien de Alexander, supe que había esperanza en este asunto. Mamá nos vio a ambos, padre e hija, compitiendo. Aunque tenía muchas objeciones en su corazón, no pudo refutarlas. Este asunto se dio por zanjado. En cuanto a Lucas, finalmente evitó la cárcel, pero aún así sufrió un tormento miserable. Tuvo que redimir a Suisan, preparar personalmente generosos regalos y luego llevarla ante la familia Bai. También tuvo que arrodillarse y rogarle perdón al maestro Bi. El maestro Bai aceptó los regalos, lo humilló profundamente y finalmente accedió a retirar la demanda. Este incidente convirtió a Lucas en el hazmerreír de toda la capital. Las jóvenes que antes lo admiraban lo evitaban, lo que provocó que se encerrara en casa durante mucho tiempo, sin atreverse a salir ni a conocer gente. Después del Festival de los Faroles de Año Nuevo, la familia Liu finalmente envió a una casamentera a nuestra casa para proponerle matrimonio formalmente. Me escondí en el pequeño salón atisbando, y oí a mi madre decirle a la casamentera, el matrimonio está bien, pero nuestra familia está interesada en el hijo mayor de la familia Liu. Vuelve y dile a tu señora que si permiten que el hijo mayor se case con nuestra segunda hija, entonces elijan un día propicio para venir a intercambiar los regalos de compromiso. La casamentera no podía creer lo que oía y le pidió varias veces que lo confirmara. Solo cuando oyó claramente a su madre decir que era el hijo mayor, aceptó a regañadientes y se marchó. El mensajero de la casa del marqués me informó rápidamente. Supe que Lady Ni y Lucas, al enterarse de la noticia,
se enfadaron tanto que golpearon mesas y arrojaron objetos, maldiciendo a nuestra familia por ser traidores que no saben lo que les conviene. Maldigas lo que quieras, pero la reputación de la casa del marqués había decaído. Ninguna familia de igual estatus quería casar a sus hijas con ellos. A ojos de los demás, Alexander era incluso peor que Lucas. Todos solo veían que nuestra familia prefería elegir al desatendido Alexander antes que casar a nuestra hija con el playboy Lucas. Por mucho que murmuraran y discutieran, nadie podía decir ni una palabra en contra de nuestra familia. Aún así, esta acción no era diferente a pisotear la dignidad de Lucas. La familia Liu deliberó un rato y finalmente aceptó este matrimonio. Recibimos los regalos de compromiso, intercambiamos fechas de nacimiento y elegimos un día propicio para mi boda. El día de mi boda, el sedán nupcial rojo se extendía 16 kilómetros. Toda la capital celebró. Alejandro cabalgaba sobre un caballo imponente, luciendo extraordinario. Pasara lo que pasara internamente, la familia Liu no podía quedar mal. Aunque Alexander no era apreciado, la procesión nupcial fue grandiosa. La procesión se extendía interminablemente en la distancia, tambores y gons resonaban en el cielo, faroles rojos iluminaban el camino. Esta escena no era inferior a la de mi anterior boda con Lucas. Explotaron petardos y los vítores resonaron por toda la zona. Las nodrizas me ayudaron a levantarme. Sujeté el abanico redondo y subí al sedán nupcial. Con el rabillo del ojo vi a Lucas de pie en la procesión nupcial. Su rostro estaba sombrío, sus ojos oscuros. Ni siquiera se molestó en fingir felicidad. Una vez pensé que verlo fracasar me alegraría, pero ahora no sentía ninguna emoción en el corazón. Sin sentimientos por él, naturalmente no me afectaría. Era demasiado perezosa para prestarle atención. A través del abanico miré con dulzura a mi novio. Alexander vestía un traje de boda rojo digno e imponente, de aspecto apuesto. Cuanto más lo miraba, más agradable me parecía. Se suele decir que al elegir una esposa, hay que elegir la virtud, al casarse, hay que elegir el carácter. Sin mencionar nada más, la calidad y la fuerza de voluntad de Alexander me hicieron admirarlo. Incluso si en el futuro solo llegara a ser un general militar de 7º rango, no me arrepentiría de haberme entregado a él. En la noche de bodas, Alexander se sentó tímidamente a mi lado en el lecho nupcial. Técnicamente, yo era romaniana. Comparada con su aspecto nervioso, yo parecía relajada y cómoda. Dejé el abanico redondo, levanté la barbilla y observé con calma su torpeza. Incapaz de soportar mi mirada, finalmente abrió la boca, pero tartamudeó. Mi señora. Dudó un buen rato sin terminar la frase. Tuve que hablar para ayudarlo a salir de esta situación incómoda. Esposo, esta corona de fénix pesa demasiado. Me duele el cuello. Se apresuró a quitarme la corona de fénix con sus propias manos. Al ver las marcas claras en mi frente se sintió angustiado y levantó su mano áspera, masajeándome suavemente. Luego, quizás sintiendo que esta acción era demasiado íntima, la soltó torpemente, observando atentamente mi expresión. Sus manos eran un poco ásperas. El masaje no fue precisamente cómodo, pero mi corazón se llenó de sentimientos a la vez conmovedores y agridulces. Mis ojos no pudieron evitar sonrojarse, cubiertos de una capa de niebla. En mi vida anterior, en mi noche de bodas con Lucas, estaba tan borracho que se quedó sin fuerzas. Tuve que atenderlo, ayudarlo a cambiarse de ropa y a quitarse los zapatos. En mitad de la noche se dio la vuelta y me apretó con brusquedad, sin importarle en absoluto mi dolor. Gracias, esposo. Le sonreí suavemente a Alexander. Alexander estaba atónito, con los labios ligeramente entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero se tragó las palabras. Se hace tarde, te ayudaré a descansar. Extendí la mano para desatarle el cinturón, pero él me agarró la mano con suavidad. Su mano grande y cálida envolvió la mía por completo. Mi señora. Me miró fijamente a los ojos y preguntó con cautela, ¿por qué me elegiste como esposo? Sabía lo que quería preguntar, se preguntaba por qué había dejado de lado a Lucas para casarme con él. Después de todo, para los demás, yo había sido la sombra de Lucas desde la infancia. ¿Quién hubiera pensado que en el último momento me casaría con alguien a quien nadie valoraba? Respondí con franqueza, mi esposo es recto y honesto, un hombre de verdad y firme.
Casarme contigo es mi buena suerte. Me apretó la mano con más fuerza y volvió a preguntar, ¿era tú la joven del carruaje ese día? ¿Y el dueño de la casa de empeños también? Alexander no era un hombre rudo e ingenuo, debía de haber investigado algo. Sí, fui yo, admití con franqueza. Así que me elegiste para saldar una deuda de gratitud. Su voz era baja y ronca, mezclada con emociones difíciles de interpretar, lo que me impedía descifrar sus pensamientos. Retiré la mano y le di unas palmaditas suaves en la mejilla, diciendo en voz baja, es para agradecerte y no para ti. No me anduve con rodeos y dije claramente, nuestra familia y la familia Liu deben formar una alianza matrimonial. Sé que tu hermano no es alguien con quien pueda casarme. Me has mostrado bondad y eres una persona íntegra. Mi padre también te valora mucho, creo que me tratarás con sinceridad. No sabía si estaba satisfecho con esta respuesta. Al oírlo, levantó mi mano y me besó suavemente el dorso con una mirada llena de determinación. Sin duda no decepcionaré a mi amada esposa. Su mirada me ardía por completo. Cambié de tema rápidamente. ¿Por qué apareciste en la montaña ese día? Él relató lentamente, ese día era el aniversario de la muerte de mi madre. Al subir a la montaña para rendir homenaje, vi a unos bandidos causando problemas y los ayudé. Inesperadamente se formó una conexión trascendental. Continué por él y Alexander se sonrojó. Dije, algún día llévame a quemar incienso para tu madre. Está bien. Él asintió y luego continuó con el incidente de la casa de empeños. Ese día, mi nodriza no tenía dinero para medicinas y no se atrevió a decírmelo, así que empeñó en secreto una horquilla que le había dado mi abuela. Cuando me enteré, la llevé a rescatarla. Inesperadamente surgió una disputa con su empleado. Temiendo que lo malinterpretara por ser irrazonable, Alexander se apresuró a explicar. Nodriza en realidad solo trajo 2 cuerdas y 800 monedas. No sé qué malentendido ocurrió, pero cuando supe que la habían engañado, perdí la paciencia y hablé precipitadamente. Asentí e investigué con atención. En efecto, era el empleado el que había sido deshonesto. Aprovechando las lagunas legales en la boleta de empeño para malversar fondos, ya he reemplazado a todos aquellos con las manos sucias. Su nodriza ni siquiera tenía dinero para medicinas. Podía imaginar lo difícil que era la vida en la casa del marqués. Si de verdad valiera la pena confiar en él, sin duda lo ayudaría a planearlo todo. Mientras estaba absorta en mis pensamientos, Alexander se agachó para ayudarme a quitarme los zapatos y los calcetines. Desperté sobresaltada y comprendí al instante su intención. De repente mi cara se puso roja. El apuesto rostro de Alexander se acercaba. Contuve la respiración y cerré los ojos lentamente. La luz de la luna se filtraba por la ventana. Las flores de la montaña florecían radiantes. En ese momento me despedí oficialmente del pasado y comencé una nueva vida. Al día siguiente Alexander y yo fuimos a la tumba de su madre para rendirle homenaje. La nodriza estaba a nuestro lado quemando papel. Alexander rezó ante el monumento diciendo que se había casado y que esperaba que su difunta madre pudiera descansar en paz y sin preocupaciones. Al tercer día de la boda volvimos a visitar a mis padres. Mis padres, al ver mi rostro radiante y saber que Alexander me trataba bien, se sintieron algo más tranquilos. Al 7º día de la boda, Alexander tuvo que regresar al campamento militar. Al igual que antes, los días en casa del marqués no eran muy tranquilos, sobre todo con Lady Ney, la madre de Lucas. Siempre me odiaba porque había desprestigiado a su hijo. Cada 3 días pequeños problemas, cada 5 días incidentes graves, ella y las tías unían fuerzas para complicarme las cosas. No me importaba. Al fin y al cabo, su opresión solo tenía unos pocos métodos: obligarme a arrodillarme en el salón ancestral, imitar las virtudes de las mujeres o el arresto domiciliario. Pero aún tenía comida y bebida, gente que me atendiera, sin dolor ni incomodidad. Antes de casarme con la familia del marqués, ya había comprado una casa, planeando con antelación para esperar la oportunidad adecuada para mudarme y no tener que lidiar con ellos. En cuanto a Lucas, oí que desde que entré en la casa, sus emociones habían sido erráticas, incapaz de concentrarse en los estudios y a menudo se enojaba con los sirvientes. Mi patio no estaba cerca del suyo, pero la casa del marqués no era grande.
Caminando unos pasos, nos encontrábamos. Cada vez que nos encontrábamos, sus ojos estaban llenos de resentimiento y rabia, como si lo hubiera traicionado. En menos de 2 meses, tendría que presentarse al examen imperial que se realiza cada 3 años. Lady Ney sabía que me estaba prestando atención, así que me odiaba aún más y con frecuencia me dificultaba las cosas. Un mes después, el campamento militar anunció la victoria. Alexander tuvo méritos en la rebelión de los filigranas y fue ascendido 2 rangos a comandante adjunto de 7º rango. En mi vida anterior, tardó 2 años más en ascender a este nivel. Ahora que él y yo estábamos conectados, nuestros destinos habían cambiado. El marqués trajo buenas noticias del palacio, pero Lady Ney me estaba castigando a arrodillarme en el salón ancestral. No hace falta mencionar cómo empezó el asunto. Solo que esta mañana quise salir a revisar las cuentas, pero los sirvientes me bloquearon la puerta. Bai Ling se quejó, incluso se atrevieron a empujarla. Cuando este asunto llegó a oídos de Lady Ney, le expliqué algunas frases y ella me echó toda la culpa, acusándome de faltar al respeto a los mayores, de ser rebelde y desleal. Esa noche, cuando Alexander regresó a recibir su recompensa y se enteró, montó en cólera, queriendo ajustar cuentas con Lady Ney. Me defendió así, y yo le estaba sumamente agradecido, pero aún así lo detuve. Esposo, quiero hablar de algo contigo. Le comenté mi intención de separarme y vivir de forma independiente. Alexander comprendió mis momentos difíciles y llevaba tiempo pensando en ello. Ahora que estaba casado, siempre que el marqués estuviera de acuerdo, podíamos mudarnos a la casa que yo había comprado. Solo le preocupaba que su padre no aceptara, pues sabía que al marqués le importaba la imagen y temía que la gente de fuera murmurara que su hijo acababa de casarse y ya quería vivir separado. Esposo, no te preocupes. Déjamelo a mí, respondí con seguridad. Ahora mismo a los ojos de Lady Ney, soy una espina que quiere arrancarse. Desearía poder echarnos de la mansión. Con tanta influencia, no temo que el marqués no acepte. Alexander asintió. Si nos separamos, solo necesito recuperar las pertenencias de mi madre. No me llevaré nada de la casa del marqués. Así es. Las cosas de tu madre y tus regalos de compromiso, nada puede faltar. Le pregunté sobre algunos asuntos más, y poco a poco fui formando un plan. Al día siguiente Alexander regresó al campamento militar. Aproveché la oportunidad para reunirme con Lady Ney, y le propuse con franqueza la separación. Lady Ney pronunció palabras de reproche superficialmente, pero en el fondo siempre había deseado que dejáramos la casa del marqués. Aún así, me preguntó deliberadamente qué planeaba, si quería ponerla en una situación injusta. Respondí con calma, ta nuera no entiende de etiqueta y con frecuencia le causa problemas a mi madre. Por suerte mi madre ha sido tolerante, señalando y suavizando las cosas repetidamente. Ahora se acerca el examen, y mi madre todavía tiene que encargarse de todo para mi segundo tío. Si los estudios de mi segundo tío se ven afectados por los problemas de esta nuera, arruinando así sus perspectivas de futuro, realmente no sé cómo soportarlo. Es mejor que esta nuera se mude, lo que también le daría tranquilidad a mi madre. Mencioné a Lucas. ¿Cómo es posible que Lady Ney no entendiera lo que quería decir? Todo era solo una fachada. Si alguien impedía que su hijo pasara al examen imperial, sería un pecador para siempre. Lady Ney fingió aconsejarme algunas frases, pero finalmente accedió a hablar sobre la separación con el marqués. El marqués sin duda no estaba contento, pero no pudo resistir la persuasión de Lady Ney y finalmente tuvo que acceder. Exigí recuperar las pertenencias de mi suegra y los regalos de compromiso de Alexander. No se atrevieron a objetar. Ya había preparado y llevado una lista detallada ante Lady Ney. Madre, esta es la lista de los regalos de compromiso de Lady Don que pedí que copiaran de la residencia del general Hun Yuan. La familia Don ha decaído, pero en aquellos años contó con el favor de su majestad. El abuelo de Lady Don fue ministro fundador. El matrimonio entre las familias Louis Don fue decretado por el emperador. Según contaba la abuela, cuando la señora Don se casó, la emperatriz viuda y la emperatriz le regalaron innumerables joyas preciosas que se amontonaron como montañas. La escena de ese día no era menos grandiosa que la boda de una princesa. La vieja nodriza junto a Lady Ney rió fríamente. Dios mío, qué buena nuera.
¿Para qué traer una lista tan larga para revisar? ¿Temes que la primera señora se quede con las cosas del joven amo Alexander? Respondí con calma, esta nuera confía en su madre, por supuesto. Es solo que ha pasado tanto tiempo y los descuidos son inevitables. Revisar con cuidado, tomar demasiado o muy poco sería inapropiado. Madre, ¿no es cierto? La comisura de la boca de Lady Ney se torció. Ella agitó la mano y dijo, me aclaré la garganta y leí en voz alta cada artículo de la lista de propiedades de Lady Dawn: plata blanca, 8.000 cuentos, oro, 5.000 cuentos, 12 casas. 5 fincas, 3.000 acres de tierra de cultivo. Un parterre de manzano silvestre hecho de boy. Un parterre de urat hecho de sándalo rojo. Una silla de concubina imperial de madera de hierro. Un escritorio, una mesa de cítara. La expresión de Lady Ney empeoraba con cada objeto. Cada vez que terminaba de leer un artículo, los sirvientes lo traían del almacén y le pegaban un papel rojo para marcarlo. Seguí leyendo en voz alta. Un par de cetros de oro rosa con incrustaciones de jade. Un par de jarrones de porcelana azul y blanca color ciruela. Un par de piezas de jade. 2 pulseras de madera de agar. 6 juegos de boy tranquilos. Lady Ney, con la taza de té en la mano, empezó a temblar. Mantuve la calma y seguí leyendo. 3 platos de fruta de porcelana blanca. Un juego de té de jade, pino y ciprés, eterna juventud. En ese momento un sirviente se acercó disimuladamente a Lady Ney y pegó un papel rojo en su taza de té. Las cejas de Lady Ney se alzaron mientras regañaba con rabia, ¿qué haces? La sirvienta se encogió de miedo. Abrí los ojos de par en par con inocencia y dije, madre, el juego de té que estás usando fue un regalo de Lady Dawn de hace años. La cara de Lady Ney se puso roja y luego verde, como si se hubiera tragado una mosca. Dejó la taza de té pesadamente, se levantó enojada y dijo, tómate tu tiempo para leer. Estoy cansada. Madre, tómate tu tiempo. Me incliné respetuosamente y la vi marcharse. Los regalos de compromiso de Lady Dawn fueron realmente asombrosos. Solo el inventario tardó 3 días y la mudanza 4 días más. La vasta casa del marqués se quedó vacía de repente. Incluso la silla de sándalo rojo favorita de Marcus, colocada en el salón principal, fue retirada. Junqua me contó con alegría que, cuando estábamos trasladando las cosas, la primera señora estaba tan enfadada que rechinó los dientes. ¡Qué satisfacción! Miré el fajo de escrituras de tierras, escrituras de casas y billetes de plata que tenía en la mano y respondí con calma, lo que se mudó es solo una pequeña parte. Lo más valioso está aquí. Los ojos de Junqua se abrieron de par en par, asombrados. ¡Cielos! Así que el joven maestro sí tenía activos. Todos afuera pensaron que tenía las manos vacías. ¿Quién hubiera pensado que su madre le había dejado una fortuna tan grande? Después de resolver el asunto de la mudanza, le escribí a Alexander para informarle y decirle que no se preocupara. Desde que dejé la casa del marqués, me sentí como un pájaro liberado de su jaula, libre y sin ataduras. Ya no tenía que mirar a nadie a la cara. Con la primavera acercándose, me tomé un día para revisar las condiciones del campo. Hace poco me enteré de que las tierras de cultivo adyacentes a mis campos privados pertenecían a la madre de Alexander. Durante años la casa del marqués había alquilado estas tierras en secreto a agricultores, entregándoselas a un mayordomo de apellido Sam para que las administrara. Todas las ganancias de la cosecha iban a parar a los bolsillos de Lady Ney sin dejarle a Alexander ni una sola moneda. Hoy vine a ocuparme de este asunto. Aprendiendo de mi anterior experiencia en el robo en la montaña, esta vez, además de las criadas, el cochero y los sirvientes, también traje 6 fuertes guardias domésticos para proteger el carruaje. El mayordomo San, al ver mi corta edad, quiso evadirme y poner excusas. Tras varias idas y venidas con palabras suaves y duras, finalmente obtuve la escritura de la propiedad. Me preparé con alegría para subir al carruaje cuando vi un caballo rojo oscuro junto a mi carruaje. Reprimí mi sorpresa y miré al caballo, donde vi a Lucas. Dijo con calma, con los brazos cruzados, paso por aquí. Mi cuñada también debe estar regresando, ¿verdad? He oído que el camino de montaña es difícil. ¿Por qué no te acompaño para mayor seguridad? Sonreí con dulzura. ¡Qué casualidad!
¿Qué pensé? Nuestras rutas de regreso eran completamente diferentes. ¡Qué seguridad! No me molesté en seguirlo y me giré para tomar la mano de Bai Ling y subir al carruaje. En el carruaje, Yunkui preguntó en voz baja: «Primera señora, ¿el segundo joven amo la busca deliberadamente?» La acción de Lucas no fue nada admirable. Incluso una chica sencilla como Yunkui podía verlo. No te preocupes. Cerré los ojos y me apoyé en la pared del carruaje para descansar. La persona que antes me trataba con frialdad, ahora que me había casado en otro lugar, se acercaba deliberadamente. Me preguntaba qué estaría calculando. Con solo un mes para el examen imperial, realmente estaba ocioso. El cielo no favoreció los deseos de la gente. A mitad de camino, cayó repentinamente una lluvia torrencial. El camino de montaña ya estaba accidentado, erosionado por la lluvia. El carruaje no podía avanzar, los caballos y las ruedas estaban atascados en el barro, lo que dificultaba el avance. Lucas se acercó a mi carruaje y dijo: «Cuñada, hay un templo abandonado más adelante. Deberíamos resguardarnos de la lluvia allí. Continuaremos cuando aclare. Esta es nuestra única opción ahora». El grupo tuvo que redirigirse al templo. Aunque viejo y ruinoso, el templo afortunadamente no tenía goteras. Bai Ling y Yunkui limpiaron un lugar seco, extendieron una estera y me invitaron a descansar. Los sirvientes rápidamente encendieron una fogata. Todos los hombres se retiraron tras la puerta, dejándonos solo a mí y a mis dos doncellas dentro del templo. La primavera aún no había llegado, el clima seguía siendo frío. Abracé un calentador de manos, observando aturdido las llamas danzantes. «Cuñada». Lucas se quedó en la puerta preguntando: «Tengo algo que preguntar». Me pregunto si mi cuñada podría dedicarme un momento. Esta persona claramente quería causar problemas. No me molesté en fingir cortesía y me negué directamente. No me convenía. Fingió no haberme oído y cruzó el umbral. Al ver esto me levanté de inmediato y retrocedí. Bai Ling y Yunkui también se apresuraron a bloquearme. Lucas rió con el corte marcado por el dolor. «No soy un bandido de montaña. ¿Acaso mi cuñada necesita estar tan a la defensiva? Segundo tío, hombres y mujeres deben mantener la distancia adecuada. Lo que quieras decir, dilo desde afuera». Puedo oír con claridad. Mi voz sonaba fría y firme. Lucas avanzó para encararme, pero Bai Ling y Yunkui lo bloquearon. Seguía mirándome a través de ellos, con una mirada que parecía querer quemarme. «Cuñada, solo quiero oírte decir una cosa. ¿Me abandonaste por el asunto de Suisan?» Sabía con claridad que su persistente enredo se debía a esto. Para decirlo claramente, era solo su orgullo herido. Incapaz de afrontarlo. Sentí que debía ser decisiva con él. Porque en esta vida no quería más líos con Lucas. Me acerqué a las dos criadas y les dije con calma pero con decisión: «Una vez le di todo mi corazón a mi segundo tío, pero me trató como si no existiera. Todos tenemos un corazón de carne. Tanto él como yo sabemos perfectamente cómo me trató mi segundo tío. A mi segundo tío le gustan las chicas diferentes a mí. He despertado a tiempo y ya no soy persistente. Entonces, ¿por qué mi segundo tío tiene que complicarme las cosas?» Mi respuesta no satisfizo a Lucas. Alzó la voz. «¿Por qué elegiste a mi hermano mayor? ¿Qué tiene el que yo no? ¿Crees que puede superarme solo con los regalos de compromiso de su madre? En el futuro, lo que yo logre será mucho más que él». ¿Entendía el lenguaje humano? Reprimí mi ira y respondí fríamente: «Con quien me case es mi decisión, no tengo parentesco con mi segundo tío. Ojalá mi segundo tío encuentre pronto una buena pareja. Te casaste con mi hermano mayor solo para desprestigiarme. Te vengaste de mí a propósito, solo por mi aventura con Susian». Él cuestionó obstinadamente sin dudar ni un segundo en difamar a Alexander. «¿Crees que Alexander es un caballero honrado? No frecuenta los barrios de placer no porque sea honrado, sino porque no tiene dinero. Segundo tío». Al final no pude soportarlo más y lo dejé. Entiendo perfectamente el carácter de mi esposo. No necesito que mi segundo tío me lo recuerde.
Desde que me casé con él, trabajaré con él de todo corazón. Soy la cuñada de mi tío segundo. Espero que mi tío segundo sea cuidadoso con sus palabras. Lucas temblaba de ira, señalándome directamente a la cara. Te arrepentirás de esto. Sin duda te arrepentirás. Nunca me arrepentiré. Lo miré con calma a los ojos, con una mirada firme y sin vacilar. Ya había muerto una vez en mi vida anterior. En esta vida, aunque volviera a tomar la decisión equivocada, no me arrepentiría en absoluto. Lucas me fulminó con la mirada un rato y finalmente no dijo nada más. Se secó la cara, se dio la vuelta y corrió bajo la lluvia. Su sirviente corrió tras él gritando: «Segundo joven amo. Segundo joven amo». Respiré aliviado, abracé el calentador de manos y volví a sentarme en la estera. Las dos criadas a mi lado se mantenían cautelosas, sin atreverse a respirar con dificultad. El asunto de hoy no debía revelarse a nadie. Al oírme decir esto, Bai Ling y Yunkla se arrodillaron temerosos, jurando de inmediato no revelar ni una palabra. Cuando amainó la lluvia, ordené los preparativos para volver a casa. Esa noche, mientras tomaba notas en el estudio, Bai Ling entró corriendo a informar. Primera señora. La casa del marqués envió a alguien diciendo que el segundo joven amo se cayó del caballo en el camino de regreso y fue pisoteado. Ahora tiene fiebre alta y está inconsciente. El pincel en mi mano no se detuvo y siguió escribiendo como siempre. Bai Ling dudó antes de añadir finalmente: la señora Nai ordenó que la primera señora fuera a revisarme. No soy médico. Fruncí el ceño y respondí con decisión. Bai Ling dijo con torpeza: el sirviente dijo que la señora Nai quiere interrogarte. Debes irte. Suspiré y dejé el pincel. Al llegar a la casa del marqués, me enteré de que había entrado en palacio para reunirse con el emperador y no estaba en casa. Una sirvienta me condujo al patio de Lucas. En el patio, criadas, nodrizas y sirvientes estaban ocupados sirviendo agua y preparando medicinas. Todos dando vueltas como trompos. Me vi obligado a entrar en la habitación de Lucas, frente a la mirada odiosa de Lady Nai. En la cama, Lucas tenía fiebre alta, el rostro enrojecido, gritando delirantemente: «Emily, Emily, no te vayas, no me odies». Fingí no oírlo. Lady Nai, como corresponde, fingió preocuparse por la enfermedad de Lucas. «No creas que no lo sé. Lucas se cayó del caballo justo después de conocerte hoy». Lady Nai me miró con los dientes apretados, diciendo: «Si algo le pasa, te haré pagar con tu vida». Ya ni siquiera se molestó en fingir y me enfrentó directamente. Con una madre y un hijo tan irrazonables, yo tampoco necesitaba paciencia. Me reí con frialdad: «Madre, ¿qué principio existe en este mundo donde el tío menor enferma y la cuñada mayor paga con su vida? Si este asunto sale a la luz, ¿no se convertirá en un pasatiempo para burlarse de todos? Puede que madre no valore mi reputación, pero no puedes dejar de pensar en tu segundo tío. Acabamos de aprobar el examen de Suisun y se acerca. Madre no le aconseja a su segundo tío que tenga cuidado, pero quiere causar más problemas». Lady Nai se quedó tan abrumada por mis palabras que no podía respirar, necesitaba el apoyo de la nodriza. Dijo temblando: «Eres un desastre». Me rocé la manga ligeramente diciendo palabras agradables superficialmente: «Mamá, no te enfades, mi segundo tío tiene mucha suerte, quizás se recupere mañana». Lady Nai apretó los dientes. «Más te vale rezar por su seguridad». En mi corazón, reí con frialdad. No quería vengarme de él, pero tampoco tuve la suficiente magnanimidad para rezar por su seguridad. Lucas tuvo fiebre toda la noche. Lady Nai ordenó entonces que me mantuvieran en el patio. Su intención era clara: si no despertaba, ni se me ocurriera irme. Aguanté hasta el amanecer del día siguiente. Tras desayunar unos bocados, Lady Nai envió a alguien a buscarme de nuevo, diciendo que Lucas había despertado y quería verme. Mantuve mi expresión fría y pedí a Bai Ling y Yunki que me acompañaran hasta la puerta, donde los detuvieron afuera. Lucas se apoyó débilmente en su almohada. Lady Nai y una criada lo cuidaban, dándole medicinas. Al verme entrar, apartó de inmediato el cuenco de medicinas. «Madre, déjame decirle unas palabras», susurró con la respiración entrecortada.
Lady Nai me fulminó con la mirada y luego condujo a los sirvientes fuera de la habitación. Lucas me extendió la mano. Me quedé a 3 metros de él, sin moverme ni medio paso. Segundo tío, por favor, ten un poco de respeto por ti mismo. En mi vida anterior, después del matrimonio, también solía llamarme Emily. Ahora al escuchar ese nombre solo sentí náuseas. Emily. Dijo lastimeramente, tuve un sueño. Ese sueño fue tan real como si hubiera sucedido de verdad. Sueño. Tenía mis sospechas. Solo lo oí toser un par de veces y luego continuó. En el sueño, te casaste conmigo pero no te quise. Incluso cuando tenías 10 meses de embarazo, me casé con tu tercera hermana como concubina. El día que la adopté tuviste dificultades en el parto y moriste. Como un trueno que me golpeó los oídos, no pude evitar que todo mi cuerpo temblara. ¿Qué decía? ¿Cómo sabía esto? ¿Podría también recordar la vida anterior? Emily, en el sueño te vi dejar de respirar. El niño que no había nacido también murió. Lo lamenté tanto que no pude soportarlo. Te abracé llamándote sin parar, pero nunca volviste a despertar. Llamó fuerte varias veces y luego volvió a toser con fuerza. De verdad que lo recordaba. Solo sentía el cielo y la tierra girando, la oscuridad ante mis ojos. Tuve que agarrarme a la mesa de los 8 inmortales a mi lado para apenas mantenerme en pie. Lucas gritó con la voz ronca. Solo ahora entiendo por qué me odias. No te culpo por no casarte conmigo. Te hice daño. Emily, me equivoqué. Sé que me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? Apreté los puños con fuerza, clavándome las uñas en la carne. Solo el dolor podía mantenerme lúcida. Estas disculpas tardías no valían nada. Ahora, aunque se arrodillara suplicando, llorando lastimeramente, no podría compensar las heridas que sufrí en mi vida anterior. ¿Qué crimen cometió mi hijo nonato? ¿Qué crimen cometió mi infeliz padre, que enfermó de ira por mi culpa? ¿Qué crimen cometí yo? Estas lágrimas de cocodrilo y esas pocas palabras de me equivoqué. ¿Merecen mi perdón? No soy una persona tan débil como esa. Mirándolo con lágrimas y mocos, me di la vuelta y me pellizqué la pierna con fuerza. La habitación solo resonaba con sus sollozos. Después de un buen rato, finalmente me tranquilicé, respiré hondo varias veces y contuve las lágrimas. Al darme la vuelta, mostré una leve sonrisa. Segundo tío, ¿estás delirando? ¿Cómo puede ser real lo que sueñas? El segundo tío solo está confundido por la fiebre alta. Tómate tu medicina rápido y descansa bien. No, eso no fue un sueño. Eso sí que pasó. Intentó levantarse de la cama para abrazarme. Lo esquivé de inmediato, mirándolo fijamente en señal de advertencia. Segundo tío, no me obligues a llamar a nadie. Lucas me miró desesperado, finalmente se sentó en la cama con impotencia, murmurando. Después de tu muerte mi hermano mayor incluso me golpeó, regañándome por ser cruel e indigno de casarme contigo. Mi corazón se conmovió un poco. Así que en mi vida anterior, después de morir, seguían ocurriendo cosas así. Lucas se llevó la mano a la cabeza, culpándose. Te hice daño. No sé cómo enmendarlo, pero ya es demasiado tarde. El agua derramada es difícil de recuperar. Saber que llega tarde está bien. Aproveché para decir, tío segundo, ahora soy tu cuñada. No nos quedemos en el pasado. Que todo pase. Cada uno debe vivir su propia vida. De repente levantó la cabeza. Así que tú también lo recuerdas. Tú también sabes que esas cosas no eran sueños. Solo respondí con indiferencia. Las palabras de hoy de mi segundo tío las consideraré divagaciones delirantes de mi enfermedad. Después de salir de esta habitación, ya no las recordaré. Espero que mi segundo tío no las vuelva a mencionar en el futuro. A mi hermano mayor y a mí aún nos queda la mitad de la vida. No quiero que mi esposo escuche palabras desagradables. Lucas me miró con los ojos rojos como la sangre, llenos de ira. Antes de que pudiera abrir la boca, me despedí con calma. Segundo tío, cuídate. Justo cuando me di la vuelta oí su voz,
que parecía una grosería, a mis espaldas. Emily, no me rendiré. Sin duda aprobaré los exámenes y te recuperaré. Sonreí con frialdad y me giré para responder. Aunque muriera una vez más, no me casaría contigo. En cuanto salí de la habitación, se oyeron ruidos de cosas rompiéndose. Lady Nail lo oyó y corrió hacia mí, preguntándome con enojo. ¿Qué le dijiste? Mamá, me despido. Hice una reverencia y pasé junto a ella sin mirar atrás. En mi vida anterior, Lucas era juguetón y descuidaba sus estudios. Tuve que darle clases particulares día y noche, haciéndome el malo para obligarlo a estudiar mucho. Solo entonces, a regañadientes, aprobó en esta vida. No sabía si podría aprobar con sus propias habilidades, pero me preocupaba que, como él decía, siguiera lidiando conmigo sin parar. Si Lucas de verdad perturbara mi vida, seguiría a Alexander al campamento militar y me escondería durante 1 año y medio. A ver si tiene tanta paciencia. Un perro no puede dejar de comer heces. No creí que cambiaría su naturaleza por un solo sueño. Más de un mes después, se anunciaron los resultados del examen imperial. El nombre de Lucas no figuraba en la lista. Aunque no debería alegrarme de los fracasos ajenos, realmente respiré aliviado. Lo que me satisfizo aún más fue lo que sucedió después. Debido a su fracaso en el examen, Lucas ahogó sus penas en vino y borracho agredió a su prima, la señorita Tao. En mi vida anterior conocí a Lady Tao, una mujer sencilla, de aspecto arrogante y dominante sin ningún talento real. Años atrás, cuando me casé con Lucas, incluso mostró celos hacia mí. Parecía que llevaba mucho tiempo sintiendo algo por Lucas. Aunque la posición oficial del señor Tao no era alta, pertenecía a una familia honesta y respetable. Además, ambas familias eran parientes. Con este incidente la familia Tao, naturalmente, no sufriría pérdidas. ¡Qué asunto tan vergonzoso! Lady Nai no tuvo más remedio que organizar que Lady Tao se convirtiera en la esposa legítima de Lucas. Yo también asistí al banquete de bodas. El día de su boda, el rostro de Lucas estaba sombrío, sus ojos oscuros, mirándome constantemente con resentimiento. Sonreí radiantemente alzando mi copa de vino desde lejos para felicitarlo y agradeciendo al primo de la familia Tao por ayudarme a resolver este problema cardíaco. Con el ánimo por las nubes, bebí varias copas más. Poco después de la boda, las noticias de la casa del marqués seguían llegando. Oí que no se podía tomar a la ligera a Lady Tao. Al entrar, reemplazó a todas las criadas en el patio de Lucas. Las nuevas criadas eran feas o demacradas. De vez en cuando Lucas se escapaba para buscar alojamiento, ella reportaba directamente a Lady Nai. El marqués y Lady Nai ya estaban furiosos por el fracaso de Lucas en el examen. Inmediatamente le ordenaron que cortara lazos con sus amigos playboys, prohibiéndole salir de la mansión sin permiso e incluso confiscando su paga mensual. Lucas estaba tan furioso que se volvió loco, discutiendo sin parar con Lady Tao todo el día. Su relación con sus padres se volvió un caos. El tiempo pasó volando, llegó la primavera. Llevaba casi 1 año casada con Alexander. Desde su último ascenso, Alexander no había vuelto a casa ni una sola vez. Durante ese tiempo ascendió a comandante de la Guardia del Frente. Con el pequeño año nuevo, Alexander finalmente regresó a casa. Entró por la puerta con el rostro curtido. Le atendí mientras se bañaba y se cambiaba de ropa. Tras medio año sin ver a Alexander, se había vuelto aún más sereno y digno. Cuando le ayudé a quitarse la ropa interior, vi su espalda cubierta de cicatrices. Algunas nuevas acababan de formar costra, todavía rojizas. Alexander se remojó en la bañera. Extendí la mano para tocar las cicatrices de su espalda, mis ojos no pudieron evitar arder. Sabía cuánto había trabajado estos últimos años. Afuera, nadie creía que casarse con él fuera la decisión correcta. Se burlaban e insinuaban constantemente. Originalmente no era alguien que codiciara fama ni fortuna. Sin embargo, para darme dignidad, se lanzaba al peligro una y otra vez, sacrificando su vida por 3 ascensos en 1 año. Alexander me tomó de la mano y dijo en voz baja: «Mi señora, ¿podría hacerme un amuleto de la paz?». Respondí con un nudo en la garganta: «Sí, algún día iré al templo de los 3 puros a pedirle otro talismán de la paz».
Inclinó la cabeza para besarme la sien suavemente. De repente recordé lo que Lucas había dicho en mi vida anterior: después de mi muerte, Alexander lo había golpeado. ¿Sería posible que en mi vida anterior, Alexander también sintiera algo por mí? Si así fuera, el cielo no me había tratado mal. En mi vida anterior, amé ciegamente a la persona equivocada, sacrificando mi vida por ella. En esta vida podría estar con alguien que me tratara con sinceridad y viviera con él. Lo abracé por detrás. Su mirada se volvió aún más apasionada. A mitad del baño me llevó a la habitación interior. El segundo día de Año Nuevo visitamos la casa de mis padres. Preparé generosos regalos para cada miembro de la familia. Mi hermano mayor y mi cuñada también vinieron a casa para las fiestas. Toda la familia se reunió cálidamente para la primera comida del año. Actualmente el puesto oficial de Alexander no era ni muy alto ni bajo, pero apenas tenía 20 años. Si sus ascensos no disminuían, sus perspectivas de futuro serían incalculables. Al principio mi madre no estaba muy satisfecha con su yerno, pero ahora al verlo ascender y tratarme con sumo cuidado, se sintió algo más tranquila. Durante el banquete observé a Luna con atención. Al principio pensé que estaba enamorada de Lucas y que, como en su vida anterior, seguramente se convertiría en concubina por cualquier medio para casarse con un miembro de la familia Lu, pero no mostró ningún movimiento. En cambio, esta vez al visitar su casa, no dejaba de mirar a Alexander a escondidas. Después de mirarlo, bajó la cabeza y sonrió tímidamente. Había descubierto su carácter. Así que Luna no amaba de verdad a Lucas, solo quería competir conmigo. Pacientemente guardé silencio, esperando ver si recurría a sus viejos trucos y si Alexander se dejaría hechizar por ella como su hermano. El quinto día de Año Nuevo, Alexander partió de nuevo. Lo acompañé hasta la puerta. Se resistía a irse, me abrazó una y otra vez antes de finalmente espolear a su caballo para que se fuera de casa. Un mes después, me diagnosticaron embarazo. Quizás ocurrió en Año Nuevo, tenía buenas noticias. Debido a mi difícil parto en la vida anterior, siempre tuve miedo de dar a luz. Así que tras confirmarlo cerré inmediatamente la puerta y no salí. Cada pocos días invitaba al médico a tomarme el pulso. Cuando mi madre se enteró de la noticia, también se lo tomó muy en serio y envió de inmediato a 4 parteras experimentadas para atenderme. También asignó a varias criadas de confianza para que se encargaran de todos los asuntos, grandes y pequeños, de la casa. Afortunadamente durante los últimos 2 años había cuidado bien de mi salud. Durante el embarazo casi no tuve náuseas matutinas. Salvo algunas preocupaciones e insomnio al principio, todo lo demás estuvo bien. Le escribí a Alexander para informarle sobre mi embarazo, diciéndole que cuidara su salud y no se preocupara por mí. Después de que el embarazo se estabilizó, seguí ocupándome de las cuentas de la casa. Simplemente estaba pesada y no podía salir a supervisar. En menos de 2 meses, llegaría el momento de dar a luz. Llegaron buenas noticias de la frontera. Mientras Alejandro defendía la frontera, había derrotado a un grupo de enemigos extranjeros. Entre los cautivos se encontraban restos de los rebeldes. Alejandro logró persuadirlos para que se rindieran, dirigió una persecución a lo largo de miles de kilómetros y desmanteló la facción rebelde oculta, eliminando así una gran amenaza para la corte. El emperador, muy complacido, rompió el precedente al ascenderlo 3 rangos consecutivos, nombrándolo general Dinuan de 5º rango, otorgándole túnicas cortesanas carmesí y un cinturón de jade plateado. Cuando llegó la buena noticia, toda la capital se regocijó. El ejército aún no había regresado, pero las recompensas del palacio ya se habían entregado. Amigos y conocidos vinieron a felicitarme, llenando todo el patio. Como estaba embarazada y Alejandro no había regresado, rechacé todas las visitas, solo aceptando regalos y registrándolos en un libro para informar de todo a la corte. La casa del marqués también envió gente a felicitarnos. Acepté los regalos de nuestra familia sin presiones, pero también envié regalos de vuelta. Al final del 8º mes el ejército victorioso regresó. Alejandro, tras un largo y arduo viaje, llegó a la capital. Primero tuvo que entrar en palacio para informar, y luego pudo regresar a casa. Casualmente era el festival del medio otoño, acababa de ser ascendido y yo estaba a punto de dar a luz, 3 alegrías que llegaron a la vez.
Alexander y yo hablamos y decidimos celebrar un banquete para contemplar la luna en nuestra residencia una noche de mediados de otoño, invitando a familiares de las familias Liu y Zhang. Alexander no quería que trabajara mucho, así que invitó especialmente a mi madre y a mi cuñada para que ayudaran, y también pidió a las criadas y sirvientes que se encargaran de los preparativos. Ese día los invitados, hombres y mujeres, se sentaron en patios separados. Las mesas del banquete tenían cangrejo, pollo, pato, pescado, frutas y verduras en abundancia. También invitamos a una compañía de teatro, lo que lo hizo muy animado. Enviamos invitaciones a la casa del marqués. El marqués, su esposa y familiares de la tercera rama vinieron. Solo Lucas alegó estar enfermo y no asistió. Durante el banquete fui objeto de constantes elogios por parte de las damas. Todos me rodearon brindando. Solo pude usarte en lugar de vino para devolver el brindis. Mi madre y Lady Ni estaban sentadas en la misma mesa. Después de varias copas de vino y todos los elogios, mi madre habló con más entusiasmo. Vi desde el principio que mi yerno tenía un futuro prometedor. Es curioso, los antiguos decían que el buen vino no necesita arbusto. Antes solo lo enterraban, nada más. Cuando me casé con Alexander, mi madre había sido objeto de burlas por parte de las esposas de los funcionarios y no podía mantener la cabeza en alto. Ahora podía reír alegremente con la cabeza en alto. Las tías sentadas cerca repetían constantemente: Emily tiene mucha suerte y una mirada penetrante al casarse con un esposo capaz y cariñoso. Eso sí que da envidia. Así es, Emily también tiene la fisonomía para prosperar a su esposo y beneficiar a sus hijos. En poco más de un año ha ayudado a su esposo a ascender 4 rangos consecutivos. Emily y su esposo son verdaderamente talentosos y hermosos, una pareja perfecta. Todos alzaron sus copas de nuevo con ganas de brindar. Mantuve mi sonrisa, correspondiendo con cortesía a cada persona. La dama Ni estaba inusualmente callada hoy. Aunque mantuvo una sonrisa en su rostro, sus ojos no reflejaban alegría. Su propio hijo reprobó el examen, la nuera con la que se casó no era satisfactoria y la casa era un caos comparado con nuestra situación, el contraste era evidente. Mientras todos brindaban y reían, Bai Ling intervino con fuerza y me susurró al oído. La tercera señorita le pidió a Du Xuan que transmitiera un mensaje. Había atraído al general afuera. No mostré ninguna emoción, mirando hacia el asiento de Luna. Llevaba un buen rato ausente con la excusa de cambiarse de ropa. Me levanté y salí del festín. Bai Ling me echó una capa sobre los hombros y me guió hacia el bosque de bambú del patio contiguo. Tras la montaña artificial, Luna y Du Xuan me daban la espalda, espiando disimuladamente. La cigarra atrapa a la araña mientras el gorrión observa desde atrás. Pensé, quería ver qué podía hacer Luna y si Alexander caería en la trampa. Unos pasos de un alado se oyeron más adelante. Alexander, con una túnica azul oscuro, se acercó lentamente con su asistente con Yan. Mi corazón se aceleró involuntariamente sintiéndome algo tenso. Luna calculó perfectamente el momento y salió disparada de detrás de la montaña artificial, corriendo directamente hacia Alexander. Pero él poseía extraordinarias habilidades marciales. Al ver la figura, se apartó rápidamente. Luna falló y no pudo detenerse a tiempo, golpeando el suelo de piedra azul con un golpe sordo. El sonido fue alarmante, pareció caer con fuerza. Hice una mueca involuntariamente. Al ver que era una mujer, Alexander retrocedió varios pasos. Con Yan sacó su bastón de la espalda, apuntando directamente a Luna y gritando: «Mujer atrevida. ¿Cómo te atreves a emboscar a nuestro general?». Dicho esto, blandió su bastón para atacar. Du Xuan, presa del pánico, salió corriendo a proteger a su señora, suplicando: «General, perdónela. Esta es la tercera vez que falta en nuestra casa». Mientras hablaba, ayudó a Luna a levantarse. En ese momento el rostro de Luna estaba morado y magullado, con el cabello despeinado. Al oír esto, Alexander frunció aún más el ceño. «Tercera señorita, ¿qué hace aquí?». Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas, tartamudeando sin poder hablar. Alexander levantó la carta y preguntó con severidad: «¿Escribiste esta carta? ¿Sabes que falsificar informes militares es un delito grave?». «Ah, no lo sé». Luna respondió temblorosa, con la voz llena de ambigüedad.
Justo pasaba por aquí. Conyan dio un paso adelante, olió la carta, luego la olió a ella y declaró con decisión: General, sin duda la escribió ella. El aroma de la carta es exactamente el mismo que el de esta tercera carta fallida. Luna no pudo defenderse. Alexander rompió la carta y dijo con frialdad: por respeto a que eres la media hermana de mi esposa, de otra madre, y esta es tu primera ofensa, lo dejaré pasar esta vez. Si hay una próxima vez, no me culpes por no considerar los lazos familiares. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue furioso, dejando a Luna pateando y llorando. Tras ver un buen espectáculo, me marché satisfecho. Volví a la mesa del banquete y fingí que no había pasado nada. Al ver a las mujeres de la familia Lu, casi todas se habían marchado. Mamá se acercó y susurró: tu suegra puso cara de pocos amigos, como si nuestra familia le debiera decenas de miles de cuentos de plata. En cuanto te levantaste de la mesa, te pidió que te marcharas. Después de que ella se fuera, los parientes de la familia Lu tampoco se atrevieron a quedarse. Solo sonreí sin decir nada. En cuanto a Luna, tardó bastante en regresar. Cuando apareció con la cara llena de moretones, la nariz y la barbilla raspadas con grava, su aspecto miserable provocó de inmediato la preocupación de las tías que la rodeaban. Luna solo dijo que había bebido demasiado y que, por desgracia, se cayó mientras se cambiaba de ropa. Una cuñada dijo preocupada: se cayó tan mal que debemos llamar a un médico. La cara de una joven no puede quedar con cicatrices. Todos discutieron, llegando finalmente al tema del matrimonio de Luna. Su madre, la concubina Zhang, era originalmente sirvienta en la habitación de mi padre. Cuando mi madre quedó embarazada de mí, se ofreció como voluntaria y posteriormente fue elevada a concubina. Siempre quiso que mis padres le encontraran un buen matrimonio a Luna, pero era demasiado exigente. Despreciaba a los eruditos pobres y desaprobaba a los comerciantes adinerados, solo quería casarse con alguien de alta alcurnia. Su madre le había propuesto varias parejas, pero la concubina Zhang las rechazó todas con diversas excusas. Finalmente mi madre se enojó y los ignoró. A Luna le faltaba solo medio año para cumplir los 18 y aún no tenía un matrimonio concertado, así que no me extrañaba que estuviera ansiosa. Una tía se volvió hacia mí sonriendo: Emily, ¿por qué no le pides a tu marido que esté pendiente en el ejército de algún general joven que aún no se haya casado para que le haga de casamentera a Luna? Dije que sí con la boca, pero reí en secreto. Los jóvenes generales solteros eran todos oficiales menores, probablemente no comparables con la emboscada de Luna para transformarse en Fénix. Solo después de que Alexander ascendiera a quinto rango se dignó a mirarlo con otros ojos. Entonces pregunté: hermana, no sé qué tipo de persona te gusta. Luna se cubrió la cara magullada con un abanico y dijo en voz baja: alguien como un cuñado sería genial, de verdad que no tenía vergüenza. Antes de que pudiera hablar, mi cuñada rió fríamente e intervino: la tercera señorita tiene un apetito increíble. Cuando tu cuñado se casó con la segunda hermana, era solo un instructor militar de 9º rango. Ahora, gracias a mi segunda hermana, ha ascendido 4 rangos consecutivos, algo inusual en toda la capital. Si quieres encontrar un marido así, me temo que ni el casamentero más conectado de la capital se atrevería a prometerlo. Mi cuñada siempre me estuvo agradecida y no le gustaban Luna ni su madre. Ahora, frente a sus familiares, no dudó en exponerla. Luna se puso roja, tartamudeando. Lo dije con naturalidad. Cuñada, ¿por qué eres tan dura? La cuñada sostuvo su copa de vino, medio en broma. Hermana, preguntó con sinceridad, pero tú lo tomas a broma. Luna se quedó sin palabras, sonreí para mediar. Le pediré a mi esposo que esté atento. Hay muchos oficiales militares de 9º rango en el ejército que aún no se han casado. Me desvié deliberadamente del tema, incomodando a Luna. Tartamudeó un rato y finalmente cerró la boca. Esa noche Alexander ingeniosamente me mencionó el asunto de Luna. Aunque era un general militar, no era nada estúpido. ¿Cómo pudieron pasarle desapercibidas las intenciones de Luna? Pensé que intentaría disimularlo, pero inesperadamente fue tan franco. Bromeé con una sonrisa: mi esposo ahora se eleva como una cometa en el viento, haciendo que todas las mariposas se acerquen. Alexander frunció el ceño. Los métodos de esta media hermana son demasiado despreciables.
Me temo que causará problemas mayores en el futuro. Entonces le conté mi intención de emparejar a Luna. Mostró gran repugnancia por mujeres tan desvergonzadas. ¿Cómo me atrevía a hacer de casamentera? ¿Acaso eso no perjudicaría a los demás? Parecía que Alexander menospreciaba la falsa pretensión de dama de Luna. Me reí y le di un golpecito en la frente. Solo respondía con indiferencia. ¿Quién sabe si a la gente que le presentamos ni siquiera le gusta? No la mencionemos más. Mi señora está cansada hoy, descanse rápido. Alexander apagó la lámpara de un soplo y me jaló hacia la cama. 10 meses de embarazo, solo esperando el día del parto. El día del parto, tenía tanto dolor que pensé que moriría y volvería a la vida. El dolor físico aún era soportable, pero el miedo en mi corazón se aferraba y no me abandonaba. Los recuerdos de la trágica escena antes de mi muerte en la vida anterior se hicieron patentes. Solo temía desmayarme y no despertar jamás. Alexander se quedó afuera de la puerta, queriendo entrar corriendo muchas veces, pero siempre lo detenían. Mordí con fuerza la suave madera en mi boca, agarrando las sábanas con fuerza. Había encontrado a alguien que me amaba de verdad. Esta vida aún era larga, no podía irme así como así. Por fin, se escuchó el llanto claro de un recién nacido. Nació el primer hijo de Alexander y yo. La partera dijo alegremente: «Felicidades, primer Modem, es un jovencito rubio y regordete». Estaba demasiado agotada para hablar. Al ver la cara arrugada del bebé, se me saltaron las lágrimas. Alexander empujó la puerta y se arrodilló junto a la cama, apretándome la mano con fuerza. Tenía los ojos rojos, demasiado emocionado para hablar. A pesar de toda la amargura y el dolor, por fin en esta vida no me había fallado. 15 años después, Alejandro había alcanzado innumerables logros militares, ascendiendo al segundo rango de protector general de la nación, superando incluso el rango militar de su abuelo materno. Más tarde, cuando el nuevo emperador ascendió al trono, compadecido por haber recorrido los campos de batalla durante tantos años y también para recuperar el poder militar, fue llamado a la capital. Durante ese tiempo le di 3 hijas y un hijo, y numerosos nietos. En cuanto a Luna, su madre, un anciano marqués que había perdido a su esposa, la casó arbitrariamente. Mis padres no pudieron evitarlo y tuvieron que dejarlo estar. Después del matrimonio, se peleaba a diario con las nueras y cuñadas de la casa. Dio a luz a un hijo, pero antes de que pudiera alegrarse, el viejo marqués descubrió que el niño no era suyo, sino de un hijo secundario. Aún así, para encubrir el escándalo, el viejo marqués adoptó al niño como propio, pero a partir de entonces la trató con frialdad. Con la excusa de que necesitaba recuperarse, la envió a vivir a una villa a las afueras de la ciudad. Lucas y Lady Tao estuvieron casados 5 años sin tener hijos. Lady Ni entonces metió a doncellas y concubinas en su habitación, pero en cuanto quedaron embarazadas, Lady Tao planeó provocar abortos. La suegra, la nuera y la suegra de la casa del marqués discutían ruidosamente todo el día. La dama Tao se negó a perder, e incluso le trajo hermosas concubinas al marqués. El marqués estaba fascinado con las jóvenes y hermosas concubinas. La dama Ni estaba tan enojada que enfermó y quedó postrada en cama. La casa del marqués era un caos absoluto. Finalmente Lucas usó diversas excusas para divorciarse de Lady Tao y escapar del doloroso matrimonio. Se pasaba el día jugando, jactándose de que en esta vida no podía casarse con la persona que amaba, así que prefería vivir solo. Después de los 30, seguía sin cabello. El marqués y la dama Ni, preocupados por la continuidad de la familia, lo obligaron a casarse con la hija de un funcionario menor como su legítima esposa. Inesperadamente, debido a su anterior estilo de vida disoluto, contrajo una enfermedad venérea. Buscó tratamiento por todas partes con gran dificultad, y solo al 6º año tuvieron una hija. Las demás concubinas tampoco tuvieron más hijos. El camino de Lucas en los exámenes imperiales tampoco fue fácil. Falleció a los 30 años, y luego fue asignado a un puesto de 7º rango en una zona local. A pesar de que Lady Ni utilizó sus contactos en múltiples ocasiones, no pudo ayudarlo a regresar a la capital. Cuando falleció el marqués Bensin, debido a la escasa descendencia de Lucas, el título finalmente fue transferido a Alexander. Pero todo esto quedó para después. Las segundas oportunidades son regalos preciosos que exigen sabiduría y valentía.
El renacimiento de Emily le enseñó que el verdadero amor no se encuentra en el encanto superficial ni en el estatus social, sino en el carácter genuino y el respeto mutuo. La tragedia de su vida anterior, al morir al dar a luz mientras su esposo celebraba con su hermana, se convirtió en su mayor maestra. En lugar de buscar venganza, decidió invertir en sí misma, forjando su independencia financiera y eligiendo pareja basándose en su integridad, no en su apariencia. Alexander, aunque al principio fue ignorado por la sociedad, demostró que el verdadero valor reside en las acciones y la dedicación. Su historia nos recuerda que liberarnos de patrones tóxicos requiere reconocer nuestros errores pasados y tener la valentía de elegir de otra manera, incluso cuando esa decisión parezca poco convencional para otros. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Eracuntale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.